Gracias. Ya, ahora sí. Ok, entonces, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo estuvieron esta semana? ¿Algo que Todo comentar? bien, profe, acabamos hace poquito, hace como unos 20 minutos, ¿Ya? terminamos de organizarnos porque organizamos un repaso de biología, Ya. porque habían bastantes a los que le costaba, entonces vamos a organizar así una especie de repaso, y yo tengo hartas guías, entonces voy a hacer varios ejercicios ahí, Ya. entonces como para Qué mañana, bien. que todo Qué bien. bien, qué bien. ¿Y Ya usted, me profe, cómo ha alegro. estado? Bien, un poco adolorido porque me sacaron la muela del juicio el miércoles. Así que No, hablo un poco entre dientes porque me cuesta un poco abrir la boca todavía, pero ya estoy mejor. no, no, ay, profe. Qué dolor. Yo Gracias. me tengo que ir a sacar las bolas del juicio, pero no quiero. Oh, fuerza. Ya, ¿cuántas personas de aquí pudieron responder el cuestionario o al menos lo intentaron? Ya confiénsense ahora. Yo les dije que iba a ser anónimo, que no tienen que poner correo, nada, solo responder. Ya, te equivocaste en pura lecera. Bueno, pasa. La idea es equivocarse ahora para no equivocarse en la prueba en pura lecera, porque ahí sí que es más tenca. Por no leer. Ah, ya. Yo generalmente pongo en las instrucciones lean bien, pero quizá ahora no lo puse. No, sí, pues sí, ahora se tienen que equivocar, pues. Les va a ir bien, si ahora se tienen que equivocar. ¿Se dieron cuenta de que si le ponían a enviar formulario les aparecía su resolución al tiro? Y las que tuvieron malas aparecía el texto de cómo se resolvía. Buenísimo. ¿Les gusta ese método? Estaba pensando en que les podría como armar, eh, ¿cómo se llama? Formularios así, como cortitos, pero con preguntas de mediana dificultad para que puedan como practicar y vean su resolución al tiro. O sea, yo escribí ahí, sí, pues dime si había resolución. Tenías que ponerle ver, claro, tu respuesta y salía tu puntaje. Ya, entonces, vamos a proceder a compartir. Igual todavía está disponible para que veas, si no lo voy a borrar, así que si quieres así como responderlo de nuevo, no sé, todas al azar y después ver mi puntaje, te van a aparecer las resoluciones igual. Ya, entonces ahora vamos a proceder a revisarlo para comenzar con la ayudantía. Les adjunté parte del sistema periódico, ¿ya? Miren, una vez finalizado el formulario y enviado, debes presionar ver puntuación. Las preguntas en las que te haya equivocado aparecerá un recuadro con un comentario de la resolución. ¿Ya? Ahí lo había puesto. Le adjunté el sistema periódico que se adjunta en la PDT o en la PSU también. Se adjuntaba este. ¿Se acuerdan cómo que analizamos cómo se veía esto? Este era el... ¿qué significaba el número de arriba? Ahí lo dice. Número El másico, número o atómico. sea, atómico. ¿Y ahí qué Ujú. significa el número atómico? Los protones. Muy bien. Y la masa atómica no era el número másico. Recordemos que la masa atómica de acá es la masa promedio que corresponde a cuántos gramos pesa un mol de sustancia. Ya, pero eso lo vamos a ocupar hoy. En esta guía no había que ocuparlo tanto. Entonces, la pregunta decía, la configuración electrónica de un elemento en su estado fundamental, cuyo número másico es 12 y posee 6 neutrones, es, ¿cómo se resolvía esto? ¿Alguien que quiera explicarlo? Ya, a ver, usted me corrige, profe, porque tampoco sé mucho. Sí, Si por el número supuesto. másico es 12, es Ya. decir, la suma de protones y neutrones, Ujú. y nos dicen que hay 6 neutrones, Ya. tenemos, bueno, y para, en primer lugar, para hacer la configuración electrónica, tenemos que saber cuántos electrones tiene el elemento. Ya. Entonces, restamos
12 menos 6 para saber Sí, cuántos protones hay. Nos van a dar 6. Y en un elemento neutro, los claro, protones es igual al número de electrones. Entonces, asumiendo muy que bien. este es un elemento neutro, tenemos 6 electrones y ahí comenzamos la configuración. 1s2, porque el S solo puede tener 2 electrones. Bien, 2s2, porque el S también puede contener 2 electrones. Y luego del 2p2 segundo nivel. hasta Bien, los 6. Y ahí termina, po, porque ahí terminan los 6 electrones. muy bien, ¿cierto? Recordemos entonces que los niveles son uno que contiene solo un orbital S y el nivel 2 contiene S y P, ¿ya? Eso es lo que Sí, tenemos que considerar. Por lo tanto, la A podía ser confusa, pero era incorrecta porque aquí puso 3P, ¿ya? Y no es 3P, es 2P todavía. Entonces la correcta era la C, ¿cierto? 1s2, 2s2, 2p2. Aquí están los 6 electrones, aquí están los orbitales ordenados. Entonces esta era la alternativa correcta, ¿ya? Lo dijo muy bien, felicitaciones. Es una muy buena explicación. Y aquí había una de razonamiento. Un estudiante lee en un libro el siguiente párrafo. De acuerdo con las observaciones experimentales, se comprueba que para un mismo par de átomos, mientras mayor sea la energía de enlace que forman, menor es la distancia internuclear entre ellos. Al respecto, es correcto afirmar que el párrafo corresponde a... ¿Cuál es? esta me confundió. Aquí yo, Tania y yo votamos por teoría. Ya, Y Claudia votó teoría. por observaciones experimentales. Diseño experimental. Sí, supongo. Y Abby dice ley. Ya, Aquí veamos yo la clave. hablando por, por los Es una cabros. ley. ¿Por qué? Dice, podemos percatarnos de que en el párrafo existe una generalización de un fenómeno que ocurre experimentalmente, ¿ya? Que es la distancia entre los dos núcleos de los átomos. Pero dentro de cierta condición, dos átomos idénticos, y relacionando dos variables, la fuerza de enlace y la distancia internuclear. Por lo tanto, el párrafo cumple con las características de una ley científica. Recuerden que las leyes son relaciones entre variables dentro de cierta condición. Por lo tanto, esto, si bien podría así como confundirlos con ser una teoría, una ley puede formar parte de una teoría, ¿ya? Por ejemplo, la teoría de la relatividad especial de Einstein tiene una ley, que es la ley del E igual a mc cuadrado, que la energía es igual a la masa por la velocidad, ¿cierto? De la luz al cuadrado. Y eso está dentro de la teoría de la relatividad especial, pero ahí está relacionando conceptos. Energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Aquí lo que está relacionando es, para un mismo par de átomos, mientras mayor sea la energía de enlace, o sea, tenemos definida la energía de enlace, entre mayor sea, menor es la distancia internuclear entre ellos, ¿ya? Esas son relaciones que están formalizadas dentro de un enunciado, y eso es una ley, a diferencia de una teoría, que es un conjunto de postulados que trata de explicar un fenómeno más grande. Las leyes son específicas y son dentro de un contexto. Por eso les puse esta pregunta, porque uno suele confundirse entre teoría y ley. Pueden parecer eh, parecidas, valga la redundancia, pero no son iguales. Ya, lo mismo que un modelo también se puede confundir con una teoría, pero después vamos a hablar de lo que son los modelos. No sé si es que ya lo hablaron en otra clase. Ya, por ejemplo, el modelo atómico no es la teoría atómica. Ya la teoría atómica involucra modelos de orbitales, involucra ¿cierto? El modelo planetario, el modelo atómico del núcleo con los electrones separados, involucra energía de orbitales, orientación espacial. Entonces los modelos son otras cosas. Ya, así que esa era la respuesta. Ven, pueden ver ahí los comentarios. Ya, ¿cuántos electrones de valencia posee la molécula de CO2? 16. ¿Ya? Carlos, ¿puedes explicar cómo se calcula ese número?
Profe, yo tengo una pregunta con respecto a la Sí, pregunta. dime. Es Ujú. que con respecto a cuántos electrones de valencia, ¿hay que tomar en cuenta los que ya están enlazados o no? Todos los electrones de la última capa son electrones de valencia. Entonces todos los que no quedan enlazados. Los que no quedan enlazados y los que están enlazados también son de valencia. Ah, ya. Entonces los electrones de valencia del carbono y los de los dos oxígenos se tienen que sumar. ¿O no? ¿O Claro, sí? sí, Ya. justamente. Ahí apareció Carlos. Bueno, pero ¿quién habló recién? Yo, Que Abril. tengo minimizado. Ya, Abril, sí. Justamente tuviste la pista más grande para resolver esta pregunta. Eh, ¿Cómo podemos saber los electrones de valencia del carbono y del oxígeno? La tabla, profe, la tabla periódica. Excelente, la tabla periódica. Ya. Acá está el carbono. ¿Cuántos electrones de valencia tiene? 6. ¿Seis? Tiene No, seis miento, no electrones. me pesque. No me pesque, estoy pura leseando. A ver, ¿Ya? no, no sé, profe. 4, sí, confirmamos. Cuatro, ¿por qué? Porque está en la columna, no me acuerdo cómo se llama. ¿Ya? Dele, profe, conteste. En el último Con, nivel, ¿o no? En el es por grupo la posición. 4A. Eso, grupo Recuerden que 4A. estos son los grupos A. Es decir, que el número del grupo coincide con los electrones de valencia de la columna. Entonces el hidrógeno tiene un electrón de valencia igual que el litio, igual que el sodio, igual que el potasio. Ya estos tienen 2, 3, 4. Entonces el oxígeno, ¿cuántos electrones de valencia tiene? 6. Muy bien. Entonces, esta pregunta se resolvía así. El carbono tiene 4 electrones de valencia y el oxígeno tiene 6, pero tiene 2 oxígenos. Entonces 6 y 6, 12, más 4, 16. Y ahí lo decía en su clave de respuestas. ¿Ya? Una molécula se estabiliza mediante enlaces que forman los elementos que componen sus respectivos electrones de valencia, que lo componen con sus respectivos electrones de valencia. Por lo que los electrones de valencia en la molécula CO2 serán los del carbono y 2 veces los del oxígeno. C igual 4, O igual 6, CO2, 4 más 6, 16. ¿Ya? Esa era la respuesta. Estaba sencillito igual. Solamente esta pregunta yo la apunté a ver si sabían ocupar la tabla. Para eso la puse. Ya veamos esta. Una investigadora analiza una sustancia pura y se percata que posee las siguientes características. Tabla adjunta, la que está acá. Al respecto, ¿qué tipo de enlace es más probable que esté formando las moléculas de esta sustancia? 1. Insoluble en agua. 2. Compuesta por dos átomos del mismo elemento. 3. No es conductor de electricidad. ¿Qué enlace pueden estar formando? Iónico, covalente apolar. Ya. Carlos, ahora sí necesito que me contestes. ¿Por qué es covalente apolar? De esta no te salgas. O te vamos a funar. No. No, no te escuchas. Ahora, ¿aló? ¿Me escucho? Ahora sí, ya. Ah, ya, tenía el micrófono en configuraciones, lo tenía como al cero, por eso estaba desmuteado Ah, y ya, sí. el Me anterior pasó. igual le Una vez me respondí, pasó. pero parece que no me escucharon. Te creo, pero mi metralleta no. Ya, Ya. covalente polar porque primero dice que es insoluble en agua y primero se me dio la Ya. pista, mire, que no es algo polar y ni por el tema de que lo similar disuelve lo dissimilar y el agua es Perfecto. polar. Entonces, covalente polar lo eliminé. Compuesta por dos Ya. átomos del mismo elemento, ahí eliminé iónico y no es Bien. conductor de electricidad, eliminé metálico y electrostático no hay que ver, según yo, entonces covalente polar porque es un compuesto por dos átomos del mismo elemento, no conduce electricidad y también es insoluble en agua. Perfecto, Carlos. Perfecto. Ya, Mi entonces, metralleta como que me dijo. mata si era verdad. Ah, No, si era verdad del micrófono, créanme. no, sí, tranquilo. Sí, tranquilo.
Era una referencia a mi pobre angelito, para los que no cachan. Nah. No, sí la caché. Ah, ya, muy bien. Ya, entonces, como es insoluble en agua, no es polar y tampoco iónico, porque no es soluble en agua. Ahora, rebuscadamente podría ser un compuesto iónico que tenga como bajo coeficiente de solubilidad, pero eso ya es como demasiado rebuscado. Compuesta por dos átomos del mismo elemento, si es del mismo elemento, como al tiro se nos viene a la cabeza, covalente. ¿Ya? Covalente a polar, con estas dos ya lo teníamos, pero el tercero, como para estar más seguro, no conduce la electricidad, entonces tampoco es metálico. Ujú. Profe, perdón ¿Sí? si ella explicó esto, pero ¿por qué? ¿Por qué elimina iónico si es insoluble en agua? Ah, porque los enlaces iónicos, como son con carga eléctrica, el agua es capaz de disolver esos compuestos como la sal. Ah, ¿Ya? claro. El cloruro de sodio se disocia en agua en cloruro y en sodio y se Ujú, transforman en cloro negativo y sodio positivo y además eso ¿verdad? conduce la electricidad, ¿ya? Entonces, si Sí, es profe. insoluble en agua, no es polar. Ya entendí, profe. Gracias. Ya, muy bien. Ya, esta, caché que a varias personas les costó. ¿Cuál es la configuración electrónica abreviada para el átomo de magnesio en su estado fundamental? ¿Cuál era? A ver. La B. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Cuál es la configuración electrónica abreviada para el átomo de magnesio en su estado fundamental? La B. Ya. Abril, ¿puedes explicar qué se entiende por, o qué entiendes tú por configuración electrónica abreviada? Que el neón, al ser un gas noble, Ya. ya tiene su configuración, por decir así, de electrones. Entonces, por Ujú. eso, por sí se abrevia como neón y lo que sigue. En este caso, lo que seguirían serían dos electrones. Ya. Y las primeras tres configuraciones serían 1s2, 2s2, Ujú. 2p6 y después Ya. seguiría 3s2. Entonces sería la B. Muy bien. Muy bien. Era la B, porque si nosotros ya, primero, ¿cómo sabemos cuántos electrones tiene? Nos vamos a la tabla periódica y nos damos cuenta que el magnesio es del grupo 2B. Entonces tiene dos electrones de valencia. ¿Cuál es el eh, gas noble más cercano hacia la izquierda? Entonces nos vamos para acá, chut, y nos vamos a la fila de arriba y nos damos cuenta de que es el neón, que tiene 10 electrones. Este tiene la capa de valencia completa. Por lo tanto, si tiene 10 electrones, nosotros inmediatamente pensamos, el magnesio tiene 2. Entonces, después del neón van a sobrar 2 electrones. Entonces, ahora, la pillería está en qué nivel quedan. Como tiene 10 electrones, 1s2, 2s2, 2p6. Ahí tenemos 10. Y después del 2p6, ¿cuál viene? El 3s. ¿Y cuántos le sobran? O sea, ¿cuánto de valencia tiene? 2. Entonces la respuesta correcta sería abreviarlo como neón, que es la configuración electrónica del neón, y lo que le falta, o sea, lo que le sobra al neón para hacer un magnesio, que serían 3s2. ¿Ya? Los demás eran distractores. El helio no, porque es el gas noble más cercano. ¿Sí? Y si les queda una duda, aquí puse una explicación. ¿Ya? ¿Qué significa configuración electrónica abreviada? Y cómo se hizo la pregunta. Perfecto, todo clarito. Me gusta eso. Ya, con respecto a los gases nobles, es cierto que puedes marcar todas las correctas. Estas que tienen cuadradito pueden marcar más de una. ¿Cuáles son ciertas? ¿Pertenecen al grupo 8B? No, ¿a qué grupo pertenecen? No sé, pero no al B, profe. No es B. Al A, po. Al último del A, ¿o ¿no? El 8A. 8. 8 porque cumple la ley del octeto. Y Ah, del grupo A claro, porque lógico. cumple la ley del octeto. ¿Ya? En efecto. Muy bien. ¿Poseen su capa de valencia completa?
todo el rato. Todo el rato, ¿cierto? Los gases nobles son, don't touch me, yo ya no quiero nada, yo ya tengo todo listo. Suelen ser los más reactivos de la tabla periódica. Nada que ver. Pues, profe, ellos están a otro nivel. ¿Cierto? Son súper estables. Súper estables. Entonces solo la da al medio. ¿Ya? Y aquí está la clave. Los gases nobles corresponden a los elementos del grupo 8A. ¿Ya? Así se escribe en la tabla periódica con números romanos. Se consideran elementos muy estables ya que poseen su capa de valencia totalmente ocupada en su configuración electrónica. Estos elementos, a diferencia de los otros, es posible encontrarlos de manera monoatómica en la naturaleza. Las lámparas de neón, por ejemplo, tienen gas neón y es solamente el átomo de neón. ¿Ya? No es como Ne2, como el hidrógeno, el nitrógeno. ¿Ya? Son muy estables. Ok. Nos quedan dos nomás. De las moléculas de la imagen, ¿en cuáles están representados de manera correcta la densidad de carga sobre cada uno de los elementos que lo conforman? Ahí moriste. Oh. Está un poco cabezona la pregunta, pero no es tan difícil. Ya. Ya. Atención entonces. Atención. Quizás se confundieron con la estructura de Lewis y era como muy... así como, hoy tengo que contar los electrones de valencia. No, en la pregunta están preguntando por la densidad de carga, es decir, el delta positivo o delta negativo. En las moléculas que son polares ocurre este fenómeno, en donde el elemento más electronegativo va a poseer la densidad de carga negativa y los demás, los menos electronegativos, van a tener la densidad de carga positiva. Por lo tanto, ¿cuál es el elemento más electronegativo de la tabla periódica? ¿El flúor? El flúor. Entonces, en esta, ¿está correcto que el flúor tenga densidades negativas y el nitrógeno tenga la densidad positiva? Sí. Creo ¿Sí que o sí. no? Pero, Sí, profe, a ver, porque el flúor... Ajá. entonces, quien sea más electronegativo tiene Tiene el signo tiene la negativo. más densidad, que es la carga negativa. La densidad negativa, sí. La densidad Eso negativa, ya, es delta menos, ya entendí. ¿ya? Y el menos electronegativo tiene el delta más. El elemento más electronegativo de la tabla periódica es el flúor. Entonces la electronegatividad aumenta a medida que se acercan al flúor. Entonces aumenta hacia allá y aumenta hacia arriba. ¿Sí? La diagonal irían así. Estos son como más electronegativos. Pero por ejemplo el nitrógeno es menos electronegativo que el flúor. ¿Ya? Entonces la 1 Profe, tiene... Ajá. para esa pregunta me tengo que saber la electronegatividad de los elementos de memoria. No, porque yo dije que aquí en la tabla periódica tú puedes ver si el flúor es el más electronegativo y el flúor está enlazado a un nitrógeno. ¿Cuál es más electronegativo? El flúor, ¿ya? Entonces, si está enlazado a un nitrógeno, como el nitrógeno es menos electronegativo, este va a ser negativo y este va a ser positivo en la molécula. Lo mismo pasa, por ejemplo, si hay un sulfuro de hidrógeno, el SH2, perdón, el S2H. Tengo el azufre y tengo el hidrógeno. ¿Cuál está más cerca del flúor? El azufre. El azufre entonces es más electronegativo que el hidrógeno, el azufre tiene la carga negativa y el hidrógeno la positiva. Entonces, por ejemplo, el neón sería más electronegativo que el helio. Ya, los gases nobles no se habla de electronegatividad porque son estables. No atraen electrones porque ya tienen toda su capa completa. Por eso se ignora esta columna y se dice que el flúor es el más electronegativo. Estos tienen la electronegatividad igual, porque no atraen electrones ni los sueltan. Están totalmente estables. ¿Ya? Ahí sí, ¿quién tiene el micrófono prendido? Ya, ya. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? No, ya. Buenísimo.
Entonces, quedamos acá. Flúor más electronegativo que el nitrógeno, estos tienen la carga negativa y el nitrógeno tiene la positiva. HCl, el hidrógeno tiene el menos y el Cl tiene el más. ¿Eso es No, pues correcto o está mal. incorrecto? Está Está mal porque malísima. el cloro es más electronegativo que el hidrógeno. Chao. El SO2. El azufre Ahí me tiene la confundí, carga profe. positiva. Ya, muy bien. Entonces aquí vamos a la tabla periódica. Azufre y oxígeno. ¿Cuál es más electronegativo? ¿El oxígeno? Se supone que el oxígeno, ¿ya? Entonces el oxígeno debería tener la carga negativa. Ujú, sí, a ver. Está bueno, está muy bueno ese. Está bueno, ¿cierto? Ya. Y el 4. Flúor positivo, oxígeno negativo. No, pues profe, ese Esa está está bacán. malísimo. Obvio, porque el flúor es el más electronegativo. Así nunca va a tener la carga positiva. Por lo tanto, la correcta aquí es 1 y 3, que es la clave de respuesta. ¿Ya? Y aquí está la explicación. Recordemos que la electronegatividad aumenta hacia el flúor. ¿Ya? Esa es clave. Clave, clave, clave. Ya, y la última, que esta la vimos en la ayudantía, quería ver si se acordaban. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la estructura de Lewis para el ion más probable que forme el átomo de oxígeno? Sí, era la B. Era la B. ¿Por qué? Recordemos que la estructura de Lewis representa con puntitos los electrones de valencia, es decir, los de la última capa. El oxígeno es del grupo 6A, por lo tanto tiene 6 electrones de valencia. ¿Qué es más fácil? ¿Que el oxígeno pierda 6 electrones o que gane 2 electrones? Que gane, ¿cierto? Porque es mucho más difícil botar 6 electrones que ganar 2 para estabilizarse. Por lo tanto, va a tener 2 más, es decir, 8. Aquí descartamos todos los que no tengan 8. Esto tiene 8 y además indica acá que tiene carga menos 2 porque ganó 2 electrones. Tiene 2 cargas negativas de más. Entonces es la B. Así de simple, ¿ya? Y aquí también les puse la explicación. Esto está un poco más complejo. Para saber cuál es el ion más probable que puede formar el oxígeno, debemos pensar en la regla del octeto y sus electrones de valencia. Como el oxígeno pertenece al grupo 6A, ver la tabla periódica, es mucho más probable que tienda a ganar, dice gana, voy a corregir aquí. Me da toque cuando falta ortografía. Tiende a ganar 2 electrones para completar su octeto que perder electrones. Por lo tanto, el ion más probable es O-2, cuya estructura de Lewis corresponde a la alternativa B. Nótese que cuando un elemento se convierte en ion, ganando o perdiendo electrones, eso debe denotarse en un superíndice que indique la carga que adquirió y cuántos electrones ganó o perdió. Entonces aquí adquirió carga negativa porque ganó 2 electrones. Buenísimo. Estaba buena, estaba desafiante la guía. ¿Alguna pregunta o partimos con nuestro seminario de hoy? Todo clarito, profe. Buenísimo, me encanta Todo esa actitud, súper. todo clarísimo. Le puedo dar un recreo de 5 minutos para ir al baño. Ya, estaría bueno, profe. Ya, entonces a las 7:40 retomamos y empezamos el seminario. El seminario, profe. El seminario, ayudantía. Es que mismo le dicen seminario, perdón. Ayudantía. Ya lo espero.
Ya, estamos. Estamos. Perfecto. Con todo, sino para que esa es la actitud. Vamos. Ya, en la ayudantía número 4, entonces vamos a ver lo que es estequiometría. Vamos a repasar unos conceptos así como muy flash, que nos van a ayudar a resolver ejercicios, porque la clase se supone que ya las tienen, o ya lo tuvieron, y vamos a hacer ejercicios. Ya, esa es como nuestra dinámica de siempre. Ya, entonces, antes de comenzar, les dejo ahí mi Instagram, Metabolismo Radical, donde subo infografías acerca de diversos temas de biología, bioquímica, para que puedan repasar o curiosear lo que quieran ahí. ¿Ya? Ese es mi perfil de Instagram. Y también hay TikTok para ver videos un poco más producidos, me pueden ver trabajando en el laboratorio, hay de todo. ¿Ya? Ya, aquí está el sistema periódico de la PDT. Lo vamos a ocupar de aquí en adelante. Así que quiero que se familiaricen muy bien con esto. Si lo pueden buscar en internet y tener al ladito para resolver ejercicios, siempre sirve. Y recordar cómo se usa. Estequiometría. ¿Qué es? ¿Qué es la estequiometría? ¿Alguien me puede definir con sus palabras qué entiende por estequiometría?
Cri, cri. Balance de ecuaciones, ya, ¿qué tipo de ecuaciones? Ecuaciones matemáticas, fórmulas físicas, De reacciones químicas. perfecto, ¿cierto? De reacciones químicas, muy bien. Es importante entender los conceptos. Recordemos que las habilidades que se miden en la PDT, primero está el reconocimiento, que es memoria, y después está la comprensión, que es que ustedes sepan aplicar, o sea, perdón, explicar de cierta forma esos conceptos que se saben de memoria. Y eso involucra, por ejemplo, que den definiciones con sus propias palabras, que sean capaces de ejemplificar. Así que cuando les hablen de un tema, si es que el profe, porque generalmente son así, estequiometría, vamos a ver esto, pero ustedes traten de buscar lo que es su definición para familiarizarse más con los conceptos también. Ya, eso les va a servir mucho. Ya entonces, especialidad química que estudia las relaciones cuantitativas o proporcionales entre elementos químicos involucrados en una reacción y también dentro de la misma molécula de un compuesto. ¿Ya? Oh, qué formalidad más grande. Ya, básicamente es cuánto elemento de cada uno tiene esta molécula. Por ejemplo, H2O, que es la molécula de agua, ¿cuántos hidrógenos tiene? 2. ¿Cuántos oxígenos? 1. ¿Ya? O también entre ecuaciones químicas, que es como si el agua se forma con 2 hidrógenos y un oxígeno, ¿cuánto hidrógeno y cuánto oxígeno tienen que reaccionar para formar una molécula de agua? Y para que reaccionen, para que formen 2, para que formen 3. Esa es la estequiometría, ya el balance de estas ecuaciones. Y hay conceptos que son relevantes que ustedes tienen que anotar, memorizar, cualquier cosa les tiene que quedar muy claro. El primero es mol, ¿ya? Mol no de centro comercial, eso vamos a ignorarlos por ahora que está la pandemia, ¿cierto? Totalmente. Y vamos a entender por mol, cantidad de sustancia. Es una cantidad. Mucha gente le hace gracia como yo explico las cosas, pero creo que es la manera más fácil de entenderlo. Al igual que una docena de huevos son 12 huevos, una decena son 10, un mol son 6,02 por 10 elevado a 23 huevos. Es decir, un 602 con 21 ceros. Es un número que ni yo puedo decir, así que le decimos número de abogado. ¿Ya? Entonces, cantidad de sustancia que corresponde a 6,02 por 10 a la 23 algo. ¿Por qué se ocupa en química? ¿Por qué un número tan grande? ¿Se imaginan ustedes poner en una balanza un átomo de carbono? No marcaría nada la balanza. Entonces, ¿cómo se originaron los químicos antiguos? Así como que no tenían tantos programas computacionales para calcular la masa del protón, de la electrónica, echar cuánto pesa un átomo. Establezcamos una cantidad fija, ¿ya? Que corresponda a una unidad de cantidad, cosa de que nosotros podamos tomar esa cantidad de sustancia o tomar ciertos gramos de la sustancia y que nos diga cuántos átomos hay ahí o cuántas moléculas hay, o en un caso más extremo, como en mi mundo, cuántos huevos hay. Entonces, por eso se determinó el mol, y por eso es tan grande. Se supone que si yo mido, por ejemplo, un mol o un gramo de hidrógeno dentro de una balanza, ahí yo sé que van a haber 6,02 por 10 elevado a 23 hidrógenos. ¿Ya? Es una cantidad. No se compliquen más. Masa molar, ¿qué es? Representa cuántos gramos de sustancia corresponden a un mol de la misma. La unidad del sistema internacional es gramos por mol. Lógico, ¿cierto? ¿Cuántos gramos son un mol? Y en la tabla periódica PDT es el número inferior. Es decir, ustedes miran el numerito abajo, ¿cierto? El oxígeno les va a aparecer un 8, entonces ustedes saben que son 8 gramos por mol. Es decir, 8 gramos de oxígeno son un mol, o un mol de oxígeno pesa 8 gramos. Es la equivalencia. Ya estos son dos conceptos relevantes. Aquí la estequiometría se basa también en el equilibrio de reacciones químicas. Ecuación química. Aquí tenemos un ejemplo. Si la flecha corresponde al sentido de la reacción, es decir, avanza desde acá hasta el otro lado, nosotros tomamos en cuenta que A y B van a ser reactantes y C y D van a ser productos. Mientras que
A minúscula, B minúscula, C minúscula y D minúscula son coeficientes estequiométricos. Representan el número de moles de las sustancias involucrados en la reacción. Ya pueden ser, y no es necesario que sean distintos. A puede ser igual a B, por ejemplo, ¿ya? Solamente que aquí está para representar que adelante de este compuesto o elemento que va a reaccionar, existe una proporción. Y esa proporción significa el número de moles que reaccionan para formar justo lo que está al otro lado. En una ecuación química no sobra nada, ¿ya? Ni tampoco falta. Están las proporciones justas. Y recuerden que la flechita corresponde al sentido de la reacción. Es decir, va de A a B hasta C y B. Por lo tanto, los de la izquierda son los reactantes y derecha productos. Tips para la PDT. Ojo acá. 1. Revisar siempre que la ecuación química esté balanceada. Si no, hacerlo de inmediato. Antes de comenzar a hacer el ejercicio, si la ecuación no está balanceada, ustedes la balancean como primer paso. ¿Ya? Tip número 1. 2. Trabajar siempre las equivalencias en moles. Si es necesario, después transformarlas en productos como los gramos, ¿ya? Es decir, si les dicen 1 gramo de hidrógeno reacciona con 20 gramos de oxígeno, ¿cuántos gramos de agua se forman? Ustedes no trabajan con gramos, transforman los gramos a moles, hacen la equivalencia y después transforman esos moles a gramos de agua. No trabajen con gramos, porque los gramos no son equivalentes. Los moles sí. ¿Ya? 3. Asumir que la reacción tiene un rendimiento del 100% a menos que la pregunta indique lo contrario. Es decir, reacciona a todo, a menos que la pregunta diga reacciona al 90%, por ejemplo, reacciona al 70%. Y ahí tienen que sacar un porcentaje con una regla de 3. 4. En preguntas donde solicitan los moles de producto a partir de una cierta cantidad de un reactante, asumir que los otros son ilimitados, a menos que se indique lo contrario. Les presentan una ecuación química y les dicen, a partir de esta ecuación, ¿cuántos moles de, no sé, CO2 se forman a partir de 6 moles de metano? Entonces ustedes asumen que el oxígeno, que es el otro componente que está ahí reaccionando, está en exceso, como que nunca se va a acabar. Entonces lo importante acá es el número de átomos de metano, de moles de metano que hay. Y esos son unos tips relevantes que tienen que considerar a la hora de resolver ejercicios de estequiometría. Concepto reactivo limitante y exceso. Supongamos que para hacer un sándwich de queso se requieren 2 piezas de pan y una lámina de queso. Ya, vamos a hacer un sándwich así como más pobre, porque, no sé, pues queremos hacer un picnic y el presupuesto es limitado, entonces tenemos que alimentar a todo el curso. Mejor una lámina de queso nomás. ¿Ya? Entonces la ecuación química para hacer un sándwich de queso es 2 panes más una lámina de queso igual a un sándwich de queso. Reactante, reactante, producto, coeficiente estequiométrico. Con 2 panes y una lámina de queso yo hago un sándwich. Si tengo 4 piezas de pan y 2 láminas de queso, ¿cuántos panes puedo preparar? ¿Cuántos sándwiches puedo preparar? 2, ¿cierto? Porque es la equivalencia. Bien. ¿Sobra algo, Carlos? No. No, muy bien, no sobra nada. Entonces aquí me alcanza justo para preparar 2 sándwiches. Otra. Si tengo 6 piezas de pan y 2 láminas de queso, ¿cuántos sándwiches puedo preparar? 2. ¿Por qué 2? ¿Por qué no preparar 3? Porque le faltaría una lámina de queso para hacer un buen sándwich de queso. Si no, no sería. Exacto, porque si no a alguien le tocaría un pan solo. Entonces, ¿qué sobra? Sobran 2 piezas de pan. Si tengo 6 piezas de pan y 10 láminas de queso, ¿cuántos sándwiches de queso puedo preparar? 3. No, ya ves, ¿por qué 3? Porque después me sobra queso, ¿cierto? No me alcanzan los panes, se acaban.
Exacto. Muy bien, entonces, el reactivo limitante es aquel que se acaba primero y determina el máximo de producto a formar. Depende de los moles, no necesariamente de la masa. De nuevo, estos son 2 panes y una lámina de queso, o pueden ser 2 moles de panes con un mol de lámina de queso, ¿ya? Pero no son 2 gramos de pan y 1 gramo de queso. Eso no corre acá. La estequiometría se hace con proporciones y en este caso se ocupan los moles. Así que, ojo. Entonces el reactivo limitante es el que me va a limitar, por eso se llama así, la cantidad de producto que yo voy a tener. Y puede ser cualquiera de las dos, no es necesario que sea uno u otro. ¿Ya? Dependiendo de cuánto tenga yo en el laboratorio, va a ser cuánto voy a poder crear yo a medida que transcurre una reacción química. Entonces, habiendo tenido eso claro, comencemos. Ejercicio. 1. La ley de conservación de la masa establece que la cantidad de materia en una reacción química debe ser igual en los reactantes que en los productos. Para verificar esta ley, un estudiante realiza un experimento que involucra masar, es decir, pesar, pero el término correcto es masar, ponerlo en una balanza, una cierta cantidad de aluminio y luego agregarlo en un tubo de ensayo abierto que contiene una masa conocida de ácido. Al cabo de un tiempo se da cuenta de que ocurre una reacción química, ya que el tubo de aluminio comienza a burbujear y emitir gas. Al masar finalmente el tubo de ensayo, se percata de que obtuvo menos cantidades de producto que las que cabría esperar teóricamente. Con respecto al texto, podemos inferir que la ley de conservación de la masa se cumple. 1. Siempre y cuando se realicen correctamente los pasos experimentales. 2. Solo de forma teórica. 3. Solo con algunas reacciones. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? A, D, A. A porque es ley, po. Era justificación. A, C. Se tiene que cumplir. Ya, analicemos esta situación. La ley de conservación dice que cuando yo tengo, no sé, 10 gramos de reactantes, se tienen que formar 10 gramos de producto. ¿Ya? Si sobra reactantes, se suman los productos, pero las masas tienen que conservarse, no se pierde masa. Y aquí el cabro hizo un experimento, ¿cierto? Así como, ay, lo voy a comprobar, pero como no estudiaba en Preuclerso, entonces como que no cachaba tanto. Entonces puso un tubo de ensayo abierto y puso el aluminio en ácido, ¿ya? Y como puso el aluminio en ácido en un tubo abierto, se forma una reacción química donde uno de los productos es un gas. Y el gas en un tubo de ensayo abierto, ¿qué hace? Se escapa. Entonces, claramente, si tenía un líquido y un sólido, lo hace reaccionar en un tubo de ensayo y suelta gas, cuando lo pese de nuevo, pese el tubo de ensayo, le va a faltar masa, porque el gas que se suponía que cumplía con la ley se escapó. Por lo tanto, la ley de conservación de la masa, como bien dijeron, se cumple. Es una ley, po. Por lo tanto, siempre se cumple cuando existan las condiciones que hagan que se cumpla. Recuerden que las leyes son bajo ciertas condiciones y en este caso tiene que ser un sistema cerrado. Entonces la 1 es. Entonces se ríe porque alguna vez le pasó. No me ha tocado comprobar la ley de la masa. Me han pasado otras cosas en el laboratorio, pero no necesariamente relacionadas a esto. 2. Solo de forma teórica. Se cumple de forma teórica, pero no solo de forma teórica. De hecho, está comprobado experimentalmente, por eso es una ley. 3. Solo con algunas reacciones, no, pues las leyes son universales. Si estamos hablando de reacciones químicas, tiene que ser para todas las reacciones químicas. Sí, de todas maneras vamos a hacer una convivencia de fin de semestre para hablar de todas esas cosas. Así que solo uno, ¿ya? Esa es la respuesta correcta. ¿Queda alguna duda con este ejercicio? En No, profe, resumen, el todo cabro hizo... clarito. Me asusté, pero Muy todo bien. clarito. En resumen, el cabro hizo mal la cuestión. No leyó bien la ley de conservación de la masa. Tenía que hacerlo en un tubo cerrado. Y después medir el tubo cerrado.
Ya, oh, con dibujitos, ya. La siguiente figura representa una reacción no balanceada de formación de amoníaco, NH3. Ahí está, y se forma amoníaco. Con relación a la figura, ¿qué es correcto afirmar? Leanla bien y después me dicen qué alternativa creen que es. Profe, pero no podría ponerla así como bonita, así como siempre la ponen en vez de con pelotitas porque me confunden. ¿Cómo quedaría como pasada letra? Ah, no, lo que pasa es que la pregunta es así. Pero, El análisis de profe, modelo, no, es que no la ¿hace hice que yo, la también pueden saqué. salir así? Sí, pueden salir esquemas con Ah, no. bolitas. Todo mal. Ya cuando le explique voy a aprender porque no cacho. Ya. No, no es tan complicado como podría parecer. Si yo también la vi y dije, oh, qué rara, pero pues, es sencillo. Ariel dice C. Jonathan dice C. D, dice Tania, dudando. Marcelo dice C. Carlos dice A. Ah, también me tinca. Ok, analicemos. A, se Profe, una cumple la ley de cosita. conservación de la masa. ¿Cuánto Mm, nitrógeno hay acá? 1, 2, 3, 4. ¿Ya? 4 moléculas de nitrógeno. O sea, 4 átomos de nitrógeno. O 2 moles de molécula de nitrógeno. ¿Ya? Acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de hidrógeno. ¿Sí? ¿Cuánto hay acá? Hay 2 átomos de nitrógeno y 6 átomos de hidrógeno. Si los pesamos estos con estos, ¿se conserva la masa? Aquí, con respecto a acá. no, porque faltan 2 nitrógenos. Exacto, faltan 2 nitrógenos. Sí, Entonces estos yo nitrógenos quizás se fueron volando para el aire. después que escribí mi Entonces, respuesta me di cuenta de eso. ya, sí. Entonces, en esta reacción, en esta ecuación, no se cumple la ley de conservación de la masa. ¿Ya? La siguiente figura representa una ecuación no balanceada de formación de amoníaco. Entonces, Profe, no se está cumpliendo la reacción. ¿Ah? tengo un problema. ¿Cuál es el problema? No entiendo la ecuación. De Ya. verdad que no. Porque Estas aparte son faltan moléculas. nitrógenos, po. Faltan nitrógeno acá. Todo mal. Sí. Por eso tú dices la ecuación no la reacción no balanceada. Es una Ah, reacción. claro. ¿Ya? Entonces, no está balanceada porque acá hay 4 nitrógenos, acá hay 6 hidrógenos. Estos son el reactivo limitante. De hecho, ese era el tipo de pregunta. ¿Ya? Porque si te sobran nitrógenos, pero se consumieron todos los hidrógenos, entonces los hidrógenos eran limitantes. Eran los que te permitían saber cuántos panes podías hacer. ¿Sí? Entonces, B, ¿el hidrógeno es el reactivo en exceso? No, porque no te sobra nada con respecto a lo que está acá. C, ¿el hidrógeno es el reactivo limitante? Sí, porque se ocupó todo y además me sobran nitrógenos. D, ¿el nitrógeno se consume completamente? No, porque acá hay 2 y acá habían 4 átomos. Entonces no, esa no es. Y la E, ¿el hidrógeno no se consume completamente? Ya ahí rebuscado porque sí, ya habíamos dicho que se consume completamente. ¿Ya? Entonces la alternativa correcta es la C. El hidrógeno en esta ecuación está actuando como reactivo limitante. ¿Alguna duda? No, profe, ya entendí, me había confundido por los dibujitos, pero ya quedó claro. Ya. Acuérdate, aquí puse amoníaco, NH3. NH3. ¿Ya? Perfecto. Perfecto. Vamos a la siguiente entonces. La siguiente ecuación sin balancear representa la combustión incompleta, incompleta, no sé, creo que lo reforcé ahí, no.
la combustión incompleta del gas metano, CH4. Ya ahí está la ecuación química. La cantidad de mol de dióxido de carbono, de dióxido, ¿por qué de dióxido? Mira, lo voy a corregir al tiro. Todo mal. Monóxido. Ahí, ya. Y esto también lo voy a borrar. Que dióxido de carbono, CO. Los profes me habrían puesto un 1 en la prueba. Ya. La cantidad de mol de monóxido de carbono, CO, generado cuando reaccionan 3 mol de oxígeno es... Ya. Aquí damos un tiempito para hacerla. Si que tenga la alternativa, me habla. Ya están empezando a responder. D. Ya. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? A ver, que alguien me explique. Que alguien me explique, por favor, porque no entiendo. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Balancear, ver si está balanceada. ¿Y cómo hacemos eso? Contamos la cantidad de átomos. O sea, Ya se sí, pueden contar la cantidad de átomos. ¿Y cómo les dio el balance? ¿Cuánto les dio? hay un carbono, 4 hidrógenos y 2 oxígenos. Y en el otro un carbono, 2 oxígenos y 2 hidrógenos. O sea que faltan 2 hidrógenos más para que esté balanceado. Ya. Entonces, ¿cuánto es el coeficiente estequiométrico en cada uno? Voy a dar la palabra, la otorgo. Ya miren, hay varias formas de balancear ecuaciones. Está el método ion-electrón, está el método algebraico y está la que me gusta a mí, el tanteo. Que hay que practicarlo, pero es bastante efectivo cuando ya lo dominan. Así que el Pero es tanteo un muy buen método, a mí también me gusta. me encanta el tanteo. Es Más que el encima tanteo, entretenido. sí, ahí como pensando, de repente perdí mucho tiempo, pero bueno, el tanteo. Ya. Entonces, Es parte de crecer, profe. sí, es parte de crecer. Miren, yo lo que hago es tantear así. CH4, O2, y aquí tengo CO2, H2O. Ya. Si este tiene 4 hidrógenos, ¿cuántas aguas puedo formar después eventualmente? 2, ¿cierto? 2 aguas, porque si acá hay Exacto. 4 y acá hay 2, puedo formar 2 aguas. Ya. ¿Cuántos oxígenos tengo? 2. Tengo 2. Entonces, con un oxígeno, con 2 oxígenos, ¿cierto? Que sería este, puedo formar 2 aguas. Ah, ya, está perfecto entonces el hidrógeno con el oxígeno para formar 2 aguas. Pero me falta este, ¿ya? Con con un carbono puedo formar un CO. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a tantear poniendo acá 2 CH4. Entonces 2 por 4, 8. Dividido en 2, ¿cuánto es? 4. 4. Entonces Ay, profe, yo no lo hice así. podría formar 4 aguas. Podría formar 4 aguas.
Estamos tanteando. ¿Ya? Ya. Dile nomás, dile nomás. Entonces, si tenemos dos carbonos, aquí vamos a formar dos CO, ¿cierto? ¿Cuántos Ujú. oxígenos tenemos entonces? Tenemos 4 oxígenos y con 2 tenemos 6. Aquí tenemos 2. Entonces, si pongo un 3, me quedan 6. Y ahí está tanteada la ecuación. Hay que revisar. Ahora hay que revisar. Tenemos 2 carbonos, 2 carbonos. Tenemos 8 hidrógenos, 4 por 2, 8 hidrógenos. Tenemos 6 oxígenos, 1, 2, 3, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que son 4 aguas. 6 veces. Listo, ahí está tanteada. Esos son los coeficientes estequiométricos. ¿Le habían dado eso o les dieron otros? Yo pensé en balancear, pero no lo hice. Esperé nomás porque Tienen dijeron que de. balancear porque estaban los tips. A mí me dieron otros, pero puede que lo haya hecho mal. A ver, ¿cuáles te dieron? A mí me dio CH más ¿Ya? 2 oxígeno, o sea, 2 O2, flechita, el CO más 4 H2O. 4H2O. A ver, ¿te dieron uno de estos? Ujú, sí, Uno. ¿Aquí cuánto te dieron? 2, 2. CO, 0, 1, o sea, 1 sí. y 2. ¿Y agua? 2. Veamos, pues si tengo un CH4 puedo formar un CO porque tiene un carbono. Ya, entonces 1, ya eso estaría bien. Aquí tengo CH4. CH4 lo divido en 2, me quedan 2 aguas, ¿ya? Entonces, ¿cuánto faltaría? Si tengo 1 y tengo 2 aguas, 1, Me falta un 2, 3 oxígeno. oxígenos, 2 por 4, 2 por 2, 4. Te sobra un oxígeno, Ah, ¿ya? Porque aquí tienes un oxígeno en el CO, ¿ya? Aquí tienes un oxígeno y aquí tienes 2 oxígenos. Y si multiplicas el 2 por 2, te da 4 sí, ya oxígenos, caché, es cierto, ¿ya? toda Entonces, la razón. claro, entonces esa había sido la confusión. Ya, gracias, profe. De nada. Ya entonces ya tenemos la ecuación balanceada por tanteo. Ahora, si quieren aprender la infalible de la algebraica, pueden ver video en YouTube, está súper bien explicado. Aquí ponerle A, B, C, D y después cómo hacer las equivalencias con un sistema de ecuaciones. A quien le gusta la matemática le encantará el tanteo. O sea, perdón, el algebraico. ¿Ya? Pero bueno, aquí me dio 2, 3, 2 y 4. Entonces, la cantidad de mol de monóxido de carbono generado cuando reaccionan 3 mol de oxígeno, ¿cuánto es? Si reaccionan 3 mol de oxígeno, ¿cuánto monóxido me da? 2. Entonces es la B. Esa es la alternativa correcta. Porque aquí la ecuación me está diciendo que cuando hay 3 mol de oxígeno me va a dar 2 moles de monóxido de carbono. Profe, siempre hay que balancear. Es que, por ejemplo, no pude haber dado por sentado que los otros dos átomos de hidrógeno, cuando no estaban balanceados, se perdieron. No, siempre hay que balancear. Las ecuaciones químicas son estequiométricas. Tiene que estar la Ya, misma cantidad de átomos en un lado que en el otro. ya. Yo lo hago por tanteo. Ahora, si quieren que repita el razonamiento, pues este. Si tengo un carbono, voy a borrarlo acá. Si tengo un CH4, puedo formar un CO, pero puedo formar dos aguas, porque el agua tiene dos hidrógenos. ¿Ya? Tiene dos hidrógenos. Entonces puedo formar un monóxido, pero dos aguas. Entonces voy a aumentarlo y voy a poner un 2. Entonces, si tengo dos de estos, puedo formar dos de estos. Y además, como es CH4, 2 por 4, 8, y cada agua tiene 2. ¿Ya? 8 dividido en 2, 4. Puedo formar 4 aguas. Pero me faltan los oxígenos. Tengo dos oxígenos. Tengo 4 por 1, 4. 4 más 2 son 6. Aquí tengo un 2. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 6? 3. Ahí está. Es el tanteo.
Tienen que pensar que yo también tengo experiencia. Tuve como 1000 químicas en la U, tuve que hacer esto muchas veces. Así que si practican el tanteo con ejercicios así tipo PDT, les va a resultar al tiro. Quedaron mudísimos. ¿Qué pasó? Se asustaron. No se asusten, si no es difícil, no es difícil. Vamos a dejar guía para esto, así que tranquilos, van a poder después balancear todas las ecuaciones que quieran. Por tanteo. ¿Ya? Pero así se hace. La idea es que se queden como se hace. Balancear la ecuación y ven la equivalencia. Por eso es estequiometría. Vamos con la siguiente entonces. El zinc reacciona con el oxígeno gaseoso según la ecuación. Oh, menos mal, está balanceada. No sabemos si está balanceada. Ya, así que tenemos que contar. Tengo 2 zinc, tengo 2 zinc. Tengo 2 oxígenos, tengo 2 oxígenos. Ya, sí, está balanceada, no tenemos que hacer nada. Gracias, Demre, que nos diste la posibilidad de no balancear en esta pregunta. Al respecto, ¿cuál de las siguientes combinaciones de reactantes produce mayor cantidad de óxido de zinc? B. B, B, B. Bueno, bonito, barato. Ah, qué fue. Ya. Jonathan, ¿por qué no puede ser la A si la A tiene más zinc? Profe, deje ver si ¿Sí? entendí. Esta Ujú. ecuación nos dice que para formar el zinc con el O, necesito ¿Ya? 2 de zinc y 2 de oxígeno. Uno de oxígeno, claro, uno de oxígeno molecular, que son 2 oxígenos, ¿no? Sí. Ah, ya, 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 ya. No sé si entendí. Creo que entendí. Entonces necesito Ya, 2 aquí está zinc el zinc, y ¿cierto? un 2 zinc oxígeno. y un oxígeno molecular. Porque cada Entonces la zinc P. va a tener un oxígeno. Sí, es la Cada B, zinc va profe. a tener un oxígeno. Es la B, ya. ¿Por qué no puede ser la A, que tiene más zinc? Porque tiene que ser proporcional. Perfecto. Porque ahí estaría actuando el oxígeno como reactivo limitante. Entonces, aunque tengamos 5, 6, 7, 8, los que queráis moles de zinc, No se va a el formar. oxígeno se nos acaba y ya no podemos formar más, po. Bien. En cambio, la B, si tenemos 4 moles de zinc, pero además tenemos 2 moles de oxígeno que son equivalentes, vamos a poder formar, ¿cuánto? 4 moles de óxido de zinc. ¿Sí? Y los demás lo mismo. Si tenemos 3 moles de zinc y tenemos 3 moles de oxígeno, tampoco nos sirve porque aquí el limitante va a ser el zinc. ¿O el oxígeno? No, el zinc. Ya. Perfecto. Así se hace. ¿Alguna duda? Aquí ya estaba balanceada, todo fácil. No, profe, todo clarito. Todo claro, perfecto. Vamos con esto entonces. El ácido bromhídrico, HBr, y el ácido sulfúrico, H2SO4, reaccionan según la ecuación. Parece que está balanceada. Considerando que la reacción tiene un rendimiento del 90%, ¿cuántos moles de bromo se obtendrán a partir de 6 moles de ácido bromhídrico? A ver quién se hace esta.
A. ¿Es un A de es la A o A? No entendí nada. Oh, güey, recién terminé de revisar si está balanceada. ¿Cómo la hizo tan rápido? Pero no Bueno, hay está gente que es muy balanceada, rápida. ¿cierto? Según yo sí está. ¿Está? Tienen que ¿Cómo, contar cómo po, que los está? A elementos ver. que hay en un lado y los elementos que están al otro. Sí está, pues. Creo. mm, A ver, tiene 4 de hidrógeno en la primera parte, ¿Ya? 4 de La oxígeno. segunda. Al segundo tiene también, no, el segundo tiene 4 de hidrógeno. ¿No está balanceado, pues? Sí, pues sí dijiste que habían 4. H2 y 2 HBr. Entonces hay 4. Ah, claro, ya, sí, sí, ya. De Ahora con el Erese azufre. hay uno, ¿Cuánto uno y azufre uno. hay? Ya, y en Bien, el otro lado, 1, ya. uno también. Ah, sí, está balanceado, Bromo, sí, ¿o está no? balanceada. ¿Sí? Sí, ¿Cuánto sí, oxígeno sí, hay? 4. 4 y al otro Y ahora lado. sí, ahora prosigo, profe, ya agaché, ya agaché. Ya, muy bien, muy bien. Profe, Ujú. ¿por qué no la hace? Es ¿La que, hago? sí, es que sabe que, no sé, algo pasó y esto está raro. Ya, está muy raro. Sí, Ok, Profe, ya. ¿Sí? yo la hice, o sea, según si estuviera balanceada después de tener 6 moles de H bromo, ácido Ujú. bromídrico, daría 3 Ya, de BR2, pero eso de la ya, reacción tiene un rendimiento del 90%. Entiendo que le calcularon 90 dados como 7, pero no entiendo bien a qué se refiere eso. No sé si la puede hacer o si me ya, puede muy aclarar bien. eso. Pero esa es mi Vamos a ver. lógica, según yo, por eso sería la A. Ok, vamos a aclararlo entonces. Estamos relacionando HBr y estamos relacionando BR2. ¿Ya? Entonces vamos a colocar acá HBr, ahí yo con mi super mouse y mi super letra, con BR2. Pero vamos a poner aquí al otro lado. Ya. Entonces, según la ecuación química, cuando reaccionan dos HBr, se forma un BR2. Entonces, si reaccionan dos HBr, se forma un BR2. Si reaccionan 6 HBr, ¿cuántos BR2 se forman? Regla de 3 o proporciones, ¿ya? Sería 6 dividido en 2. Se multiplica cruzado. Eso es igual a 3. Se forman 3 mols con un rendimiento del 100%. Cualquier persona así como, ah, mira, voy a marcar la B. Pero como ustedes son del PREUCREP, ¿cierto? Estuvieron con el profe Diego, entonces saben caleta. Van a decir como, no, pues, aquí dice que la reacción tiene un 90% de rendimiento. Entonces voy a tener que hacer otra regla de 3. Voy a decir que 3 mol corresponden al 100% de la reacción. 100%. ¿Ya? ¿Cuántos moles corresponden al 90% de la reacción? ¿Ya? Regla de 3, se multiplica cruzado. 3 por 90 dividido en 100. Simplifico estos ceros de acá. 3 por 9, 27. Dividido en 10, 2,7.
Entonces la alternativa correcta es la A con un 90% de rendimiento. ¿Ya? Así que, Carlos, tu razonamiento está muy bien. Sí, pero lo Esa del es la rendimiento no lo había escuchado antes, entonces, o creo no haberlo escuchado, entonces no, me lo imaginaba que iba por ahí cuando vi que no era la B, pero no estaba seguro si era eso. Entonces, siempre que llegan eso del rendimiento debes calcularlo. ¿El resto qué pasa Exacto, con el resto? hay ¿Se que pierde? calcularlo. Claro, uno queda sin reaccionar porque de repente no está la temperatura correcta o no son las condiciones ideales, entonces queda reactivo ahí sin reaccionar. Se forma un producto no al 100%, ya no se te consume todo el HBr, sino que queda un poquito y se te forma el BR2 según cierto rendimiento, que en este caso se calculó que era el 90%. Estas proporciones, entonces, 2 HBr para formar un BR2, ¿ya? Están en un rendimiento del 100%. Yo les dije, tips PDT, todas las reacciones tienen un rendimiento del 100% a no ser que la pregunta diga lo contrario. En este caso, entonces ustedes tienen que calcular los moles totales, los que salen de acá, que son 3. Y ese es el 100%. Y como les preguntan el 90, ustedes sacan el porcentaje. Si 3 moles son el 100%, ¿cuántos moles son el 90? Regla de 3, ¿cierto? Y les sale que son 2,7. El 90% de 3 son 2,7, ¿ya? Y ahí está listo, 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 y ya no tienen que hacer nada más y está perfecta la respuesta. Profe, Ahí pueden decir, una pregunta así como nada que ver con el ejercicio. ¿Qué ¿sí? pasó con el 10% que no reaccionó? El 10% que no reacciona se queda dando vuelta a este lado. Se queda aquí como HBr sin reaccionar, con el poquito de H2SO4 que tampoco queda sin reaccionar y no pasa nada, se quedan ahí. ¿Ya? Ah, ya, Y pero se se forma lo que se seguiría. llama, claro, se forma lo que se llama un equilibrio químico, que son flechas así, son flechas para los dos lados, que dice que el HBr se está convirtiendo en BR2, pero al mismo tiempo el BR2 se está convirtiendo en HBr, así como intercambiándose, ¿ya? Por eso el rendimiento no es el 100%, porque se forma un equilibrio químico. Hay reacciones que son así. De hecho, la mayoría de las reacciones no tienen un rendimiento al 100%. Y 90 es harto. De repente tienen un Eso, rendimiento así profe, como del 40%. eso del rendimiento lo dijo en los tips, ¿cierto? ¿Cómo? Eso del rendimiento lo había dicho en los tips, que los tips Sí, PSU que lo dio. dije en Ah, los ya. tips. Es que en los Dije, últimos se dos, o asume un sea, rendimiento del 100% a menos que la pregunta diga lo contrario. me acuerdo que escuché los dos primeros y que el primero balancear, el segundo no me acuerdo, después me llamaron. Pero saqué un pantallazo justo cuando cambié, entonces ya los voy a leer. Sí, ahí decía. Ya entonces, así se resuelve este ejercicio. Y se acabó la ayudantía. ¿Cómo están los ejercicios difíciles o no? Tips Tan PDT, buenos, aquí están para profe. que los lean. Lo encontré entrete. Por esta vez, mientras no se ponga más difícil. Esta geometría es un poquito más confusa, quizá, porque no es como memoria, sino que es aplicación. Entonces ustedes tienen que ahí jugar con los números, ¿ya? Carlos, tip número 3, asumir que la reacción tiene un rendimiento del 100 a menos que la pregunta indique lo contrario, ¿ya? Y siempre se hace igual. Ustedes sacan cuántos moles se formarían si la reacción tuviera un 100% de rendimiento y después sacan el porcentaje. O se los pueden preguntar al revés, le dicen, en esta reacción química se obtuvieron a partir de estos moles de reactante tantos moles de producto. ¿Cuál es el rendimiento de la reacción? Es lo mismo, pues ustedes dicen como, ya, se deberían formar esto, pero se formaron esto. Esto es el 100%. Esto, ¿cuánto porcentaje es? Y hacer la regla de 3 de nuevo. Pero es lo mismo, regla de 3. Ya, profe, gracias por volver a mostrar la diapositiva. De nada. Respecto al tip 2, vamos a ver, o la lleva a salir acerca de eh, el tema de los moles y la equivalencia en gramos, o para trabajarlo ¿Ya? practicando, porque con el profe vimos un ejercicio, creo,
del tema de los gramos que él transformaba y todo eso, pero para practicarlo yo, por ejemplo, en la guía salen ejercicios así. Sí, van a aparecer ejercicios así, de todas maneras. ¿Ya? A ver, déjame ver. Mm, Claro, por ejemplo, aquí hay un ejercicio que dice, en una reacción, 135 gramos de aluminio, Al, reaccionan con 640 gramos de óxido férrico, Fe2 o 3, según la ecuación química tanto. Calcula los gramos de Al2 o 3 formado e identifica el reactivo eliminante. Entonces, esos ejercicios sí van a estar en la guía. Les voy a, en vez de decirles reaccionan 2 moles de agua, les voy a poner reaccionan tantos gramos de agua. Entonces ustedes van a tener que transformar esos gramos a moles de agua, hacer la equivalencia y después sacar los gramos de producto, que es transformar los moles a gramos. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Lo vamos a ver ahora. Anotar, más. Deja de compartir, aquí voy a poner pizarra. Es una fórmula bastante sencilla. Si X gramos de un compuesto pesan A gramos mol, recuerden que el peso molecular se mide en gramos mol, y gramos van a ser B moles. ¿Ya? Entonces hagamos rápidamente un ejercicio ahí para que no quedemos a medias con eso. 135 gramos aluminio reacciona con 640 gramos de Fe2 o 3. Óxido férrico, feo, ¿ya? ¿Me escuchó ese chiste de qué le pasa al hierro cuando se oxida? Se pone feo. Así como que no toda la gente lo entiende, ustedes lo van a entender ahora. Chistes ñoños de química. Ya, entonces, preguntan ¿cuántos gramos de Al2 o 3 se forman? Y entonces aquí vamos a asumir un rendimiento del 100% porque no nos dicen nada más. Ya no nos dicen que 20% eso. Nos dan la ecuación química es 2Al más Fe2O3 reaccionan para formar Al2O3, Al2O3 más 2 hierro, más 2 Fe. ¿Ya? Esa es nuestra reacción química entonces. Bien. Ya, ¿cómo procedemos acá? Nos dicen 135 gramos de aluminio y reaccionan con 640 gramos. ¿Alguien me puede buscar en la tabla periódica cuál es el peso molecular del aluminio? Información, profe, buscando. 26,9. 26,9. 26,9. Ya, ok. Sí. Entonces este pesa 26,9 gramos mol. Creo que puse gramos. Gramos mol. Ya. Entonces tengo 135 gramos. Yo tengo que hacer esta equivalencia en moles. Entonces, hago la regla de 3. Si
un mol de aluminio, que es lo de la tabla periódica, pesa 26, perdón, maldito mouse, pesa 26,9 gramos, ¿cuántos moles corresponden a 135 gramos? Que sería lo que tengo yo acá. Esta regla de 3 multiplicó cruzado, entonces sería 135 por 1 dividido en 26,9. La calculadora dice 5,01. Ya, 5,01. 5,01 moles, ¿ya? De aluminio. Ok, eso es lo que yo tengo acá. Ahora vamos con el óxido de hierro. ¿Cuál será el peso molecular del óxido de hierro? ¿Cuánto pesa el hierro y cuánto pesa el oxígeno? MM es masa molar, ¿ya? El hierro es 55,8. Ya, 55,8. Y el oxígeno es 15,99. Oxígeno, 16. 16. Ya, 16. Entonces, tomemos en cuenta que el hierro son 56, para hacerlo como más sencillo. Y el oxígeno 16. ¿Cuál es el peso molecular del óxido de hierro? Sería 56 por 2 más 16 por 3. ¿Cuánto da eso? O como lo hago yo, que soy como más El Carlos más estaba metódico. calculando. ¿Dónde está Carlos? Calculan. 56 más 56 más 16 más 16 más 16. 56 por 2 es 112 y 16 por 3 es 48. Da como 150 y algo, ¿no? ¿Ya hay la suma de esos dos? Ah, pero usted tiene que anotarlo para yo sumarlo. 112 más 48 160. Casi. 160 gramos mol pesa, o sea, 160 gramos pesa un mol de esa molécula, ¿ya? De Ujú. C2O3. Ok, y tenemos 640 gramos. Entonces hacemos de nuevo la regla de 3. Si en un mol de esa molécula, un mol, tengo 160 gramos, ¿cuántos moles de esa molécula son 640 gramos? Multiplico cruzado, 640 por 1 dividido en 160. ¿Cuánto da eso? 4. 4. 4 mol del Fe2O3. Ya. Entonces tengo 5 moles que reaccionan con 4 moles. Según la reacción química, 2 aluminios reaccionan con un óxido de hierro para formar un Al2O3, que es lo que me están preguntando. Entonces yo hago otra regla de 3. Así se hace esto. ¿Ya? Entonces, si 2 moles de Al, 2 moles de Al me forman un mol de Al2O3, 5 moles, que sería esto lo vamos a aproximar a 5, ¿ya? 5 moles de Al me forman X moles de Al2O3. Son puras reglas de 3. Multiplico cruzado. 5 por 1, 5 por 1 dividido en 2. ¿Cuánto me da eso? 2,5, ¿cierto? 2,5.
Y entonces eso me estaría formando si yo hago reaccionar 5 moles de aluminio. Vamos con la otra, que serían 4 moles. Si un mol de Fe2 o 3 reaccionan para formar un Al2 o 3, 4 moles de Fe2 o 3, ¿cuántos moles de Al2 me van a formar? Podríamos calcular, pero si es 1 a 1, entonces me forma 4. 4 moles. ¿Sí? Porque si 1 me forma 1, 4 me forman 4. Fáciles. Ya. Entonces, los 5 moles de aluminio que yo tengo acá me forman 2,5 moles. Los 4 moles de óxido de hierro que yo tengo acá me forman 4 moles. ¿Cuál es el reactivo limitante? ¿De cuál tengo menos? Del aluminio. Del aluminio. Del aluminio, porque me va a formar menos. Ujú. Entonces, voy a formar esta cantidad de Al2 o 3 haciendo reaccionar estas dos cosas. Entonces, ¿Sería 2? 2,5 mol. ¿Cómo? No, dale nomás. 2,5. po. 2,5. Ah, claro, ¿ya? claro. Se forman 2,5 mol de Al2 o 3. Se comió una D, ¿Por, profe. ¿por qué? D, 5 moles de. Ah, no. Son 2,5 mol de Al2 o 3. Eso dice. Ah, era una O. Sí. Ya, dale nomás. 2,5 mol Al2 o 3. ¿Ya? Eso es lo que se me va a formar porque el aluminio me está limitando la reacción. Va a sobrar entonces Claro. hierro. ¿Ya? Sobra hierro. Y me están preguntando los gramos. Entonces ahora saco el Ah, peso todavía no molecular termina, del... profe. No, pues falta, si me están preguntando los Oh, gramos. no, qué terrible. Entonces ahora, tenemos Al2 o 3. ¿Cuánto es el peso molecular de esa molécula de ahí? El peso molar, perdón. El aluminio pesa 27. ¿Ya? 27 más 27 más 16 más 16 más 16. La calculadora del Carlos. Carlos, ¿dónde estás? 102. Sí, Carlos le está poniendo ahí el máximo botón. Sí, 102. está bien. ¿Me escuchó, profe? Son 102. ¿Sí? Ah, ya. ¿En todos? Pues llegas. 102. Ya. 2,5 moles de esa molécula de aluminio son X gramos, sabiendo que un mol de esa molécula de aluminio, un mol, el que quiere escribir el mouse, ¿cuánto pesa? 102. Sí. Así, 102. Sí, profe. ¿Sí? Eso medio. Ya. Es que me confundí con 112. No, 102. Ya, Ahora hay que 2,5 multiplicar. cruzado, ¿cierto? Entonces 2,5 por 102, 2,5 por Dale, 102 Carlos. Sí, lo tengo listo. 255. dividido en 1, ya. 255 gramos Gramos. de Al2 o 3 No, se profe, ¿por qué se forman ríe? a partir de eso. ¿Ya? Eso me va a Sí. formar esos gramos de Al2 o 3. Entonces, fíjense el desarrollo. Es Ah, largo, pero sigue exactamente la misma lógica. ¿Se dan cuenta? Transformé los sí. gramos a moles para saber cuántos moles se forman. Después esos moles los transformé a gramos. Eso es. Voy a ponerles varios ejercicios Mi de mente también explotó, pero creo que entendí. Ya sí, vamos a hacer más la próxima clase. Vamos a hacer más la próxima clase.
Vamos a hacer la guía y los vamos a resolver en la próxima clase. Este era largo, si no son tan largos en la PDT, tranquilo. Este es como para aplicar todo lo aprendido. Ahora imagínense, les pongo cuántos gramos de AL2 o 3 se forman cuando la reacción tiene un rendimiento del 80%. Ahí también habría que poner la regla de 3 del 255 gramos son el 100%. ¿Cuántos gramos son el 80%? Y además, ¿cuántos gramos de AL2 se forman con un rendimiento de 80% sabiendo que el F2 o 3 tiene una pureza del 70%? Pero sí, pues obvio que les voy a dar bendición a todos. Antes de la PDT vamos a hacer una misa y los voy a bendecir a todos para la PDT. No, hacer DEMRE no cacho nada, no cacho nada. Nada, te cacho. Carlos, sale uno de esos. Me contratan en el DEMRE, plot twist. El profe Diego se va al DEMRE a hacer preguntas para la PDT. Después nos dice, cabrón, yo cuando hicimos la clase les puse tal cual ese ejercicio. ¿Qué mención les recomiendo dar? Yo di biología y les puedo decir que biología es mucha memoria, mucha. Así que si no son tan buenos así como memorizando tantas cosas ni integrando tantos conceptos, dicen que la más fácil es química, porque la mayor parte es estequiometría justamente, entonces es mecánico, es hacer estas cosas nomás, en todas las preguntas, así como pensarlas bien, sacar rendimiento, calcular los moles, todo eso, balancear ecuaciones. Así que depende de cómo se sientan más cómodos. Si les da la de hacer esto, pero son buenos en memoria, de repente sería bueno que en biología. Ahora, física, muchas fórmulas, análisis de fórmulas, aplicación de fórmulas, pero tampoco es tan difícil, pero es más materia. En química no es tanta materia si se dan cuenta. Estructura atómica, estequiometría, química orgánica. Me dio paja escribir, así que lo voy a decir. Que yo también al principio de año estaba muy mentalizada con biología, pero ahora estoy muy tentada con química, pero no sé, no sé. Somos Ya, dos, pero somos todavía dos. te falta, todavía no se inscribe la PDT, ¿cierto? Uy, no, Que no me hable. estoy... No sé, hay que inscribirse en 21 de junio. No, perdón. Yo como no, si es como en noviembre. ¿Qué mood? ¿Qué mood? Bueno, ya, pero No, yo no me puedo tienen que cambiar a estar... física. No, física hay que ser loquísima. No, física está descartada. Solamente módulo común. Igual les va a tocar dar las tres ciencias, pero más cargada por un lado nomás. Sí, igual tienen que saber física, química No y más, biología. no más. No Agradezcamos más, que no más. no más. Tranqui, no más. Eso, no más física, no, qué terrible. ¿Ya va a dejar de grabar?